Se acercan las elecciones regionales y municipales y parece que la campaña todavía no termina de prender. ¿Esto a qué sucede? Por eso vamos a hablar de este tema con Percy Medina, quien es jefe de IDENS Internacional en Perú. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya adelantábamos un poco antes de la entrevista que no solamente se debe al frío que nos alberga, ¿no?, debido a este cambio climático y también a la estación en la que nos encontramos, sino también es una campaña atípica, porque para esas alturas, teniendo en cuenta que falta muy poco para las elecciones que van a ser en octubre, no termina de encender. ¿Esto a qué se debería? Yo creo que la gente está un poco cansada, está cansada de los insultos, está cansada de una campaña muy dura como la del año pasado, y creo que todavía no se enfoca en que hay que tomar una decisión para el 2 de octubre que va a repercutir en los próximos 4 años, porque las autoridades que elijamos el 2 de octubre gobernarán por 4 años los gobiernos subnacionales. Entonces es muy importante elegir bien, y me parece que la ciudadanía todavía no ha tomado conciencia o no se ha enfocado en definir sus preferencias. Eso tiene que ver también con que las decisiones se toman cada vez más tarde. Entonces la gente está esperando ver cuál es la composición que se da en el último tramo de la campaña. Los últimos 15 días son fundamentales y ahí la gente empieza a decidirse. Y si nos basamos en lo que viene ocurriendo en Lima específicamente, y llama mucho la atención porque los tres que están, digamos, primeros en estas últimas encuestas, sabemos que las encuestas son fotografías del momento y esto puede cambiar, pero al menos estas tres candidaturas vienen de haber postulado a las elecciones generales como cabezas de listas, como presidentas de la República, y ahora los estamos viendo como alcaldes de Lima. Entonces eso también puede influir en la percepción del ciudadano, que piensan de que estas personas ven a Lima como un premio de consuelo. En general, la gente piensa que los políticos tienen intereses personales y particulares y que no tienen vocación de servicio público, ¿no? Cuando uno le pregunta a las personas, y hay muchos estudios sobre eso, sobre cuáles son las motivaciones de los políticos, en general la gente piensa que no son las motivaciones del bien común, que no son las motivaciones de una ideología o de una búsqueda de cambio en beneficio de la gente, sino que responde a intereses personales. Entonces, es normal también que la gente empiece con desconfianza, pero también en un determinado momento las personas se dan cuenta que tienen que tomar una decisión y empieza a calentar la campaña. Ese es el momento en el que vamos a poder ver quizá alguna variación en las preferencias. Por lo pronto, las preferencias no se han movido, pero ya elecciones anteriores nos muestran que en realidad un mes antes es todavía mucho tiempo en relación con el día de la elección, y a veces 15 días antes todavía no se tiene la fotografía de cuáles son los que van a competir, ¿no? Eso lo hemos visto en las últimas elecciones, en las anteriores, pero cada vez el tiempo se acelera más y cada vez el tiempo en el cual se toman las decisiones es más corto, ¿no? Antes era quizá el mes previo, las 3 semanas previas, ahora probablemente sea la semana previa al día de la elección en la que los electores y electoras se concentrarán en ver cuáles son las alternativas y tomarán una decisión. Y también es importante, claro, porque le decimos al ciudadano, elige bien, infórmate, vea los canales adecuados para poder indagar en la hoja de vida de estos candidatos, pero también cuál es la oferta que están proporcionando los partidos políticos o movimientos. Y también tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, uno recuerda el caso de Wilmar Helera, ¿no?, un congresista que ya tiene una sentencia de 6 años de prisión efectiva, que se encuentra prófugo, pero este proceso viene desde antes de ser congresista. Es decir, el partido político sabía que esta persona venía con una mochila bastante pesada y aún así lo sumó a sus filas. Entonces, también, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos? Bueno, los partidos deberían ser los filtros, ¿no? Porque uno no puede candidatearse si no es como parte de una agrupación política. Es decir, si cualquiera de los que estamos en este set quisiéramos ser candidatos y quisiéramos ir a inscribirnos, no podríamos hacerlo si es que un partido político no nos presenta. Además, hoy día hay una serie de requisitos que incluyen el hecho de que haya una militancia partidaria, elecciones internas, un proceso en el que se declaran hoja de vida, declaración de intereses, etcétera, etcétera. Y ese proceso debería servir para filtrar en general a quienes quieren ocupar un cargo público. Lamentablemente, los partidos no están siendo ese filtro y le toca a la ciudadanía. Felizmente, este es el lado positivo, digamos, de las cosas. Hoy hay cada vez más información a disposición de la gente y de manera amigable. Hay, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Otorongo Club, Cuscachay, la misma página web del Jurado Nacional de Elecciones, Voto Informado, y otras aplicaciones de medios de comunicación, por ejemplo, que permiten verificar si
el candidato o candidata que nos gusta, que nos interesa, tiene antecedentes, qué dice su plan de gobierno, cuáles son sus prioridades, y luego habrá que ver también si tiene equipo para llevar a cabo lo que propone. También es importante ir a esos canales oficiales, ¿no? Porque alertan del comportamiento de algunos candidatos. La Contraloría ha señalado que el 54% de candidatos no ha presentado declaraciones juradas de intereses y el plazo venció el último 2 de septiembre. Claro, pueden volver pueden continuar presentándolo, pero venció y hay un plazo y hay un compromiso que no se ha respetado. Bueno, esa es una obligación que no tiene ni siquiera sanción, entonces no hay el incentivo para cumplir. Pero además, al ser una obligación nueva, es la primera vez que se aplica en elecciones subnacionales, quizá muchos candidatos o candidatas no la conocen. Entonces es importante también reiterarlo, recordar a quienes nos están escuchando, a quienes nos escuchan, que es una obligación legal que da cuenta también de la seriedad de un candidato o una candidata el cumplir con la ley, ¿no? Y que puede servir también a las electoras y electores para entender un poco cuál es el entorno de cada candidato y si tiene intereses que podrían estar en conflicto cuando salgan elegidos. Incluso también ya en previa campaña, ¿no? Porque hemos escuchado en estos audios últimos que uno de los protagonistas es César Acuña, quien está postulando. Entonces, lo escuchamos hablar diciendo de que quiero que se haga tal proyecto porque me beneficia a mí. Y claro, luego los congresistas de esta agrupación política de Alianza para el Progreso dicen, no, él hablaba de beneficiar a los vecinos, pero ni siquiera se refiere como vecinos, sino como electores. Entonces, ¿él debería continuar en contienda? ¿Ha vulnerado la ley? Bueno, yo creo que esto, para empezar, nos debe traer a una reflexión general sobre qué es la política, ¿no? Si es que efectivamente, y creo que tu pregunta lo dice muy bien, si los políticos ven a la ciudadanía como electores y no como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Como personas que tienen deberes, derechos, que tienen expectativas, intereses, etcétera, entonces están en una operación de mercadeo y no están en una acción política. La acción política supone el lograr para la gente lo mejor, de acuerdo con distintas perspectivas de qué es lo mejor, por supuesto. Puede haber versiones más de derecha, de izquierda, sobre qué es lo que requiere la ciudadanía, pero el objetivo es conseguir el bien común y es conseguir que la gente acceda a derechos, que acceda a una vida mejor. Si un político está pensando exclusivamente en el beneficio personal, en cómo gano la elección, en cómo consigo mayor popularidad, entonces está pervirtiendo la política. Yo creo que esto, independientemente del caso de Acuña, hay que evaluarlo en relación con todos los políticos, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que se persiguen además en el mundo es que la política deja de tener sustancia y la política se convierte solamente en un espacio para el marketing, el mercadeo o para aplicar en elecciones un conjunto de estrategias y tácticas para ganar en lo inmediato con cargos públicos y no para gobernar, no para generar políticas de largo plazo, no para generar acuerdos, que ese es el sentido de la política. ¿Pero estos audios han vulnerado el principio de neutralidad? Eso es algo que las autoridades tendrán que evaluar. Efectivamente, en muchos casos está muy en la línea, muy en el borde. Lo peor del asunto es que probablemente esa no sea una reunión excepcional en el mundo de la política. Es decir, probablemente esa reunión se podría haber visto en muchos otros partidos, ¿no? Y claramente hay elementos, ¿no?, que deben llevar a una reflexión. Independientemente si se ha cometido o no un delito, quizá no hay efectivamente ningún delito y probablemente ni siquiera una vulneración a normas de neutralidad, pero incluso en ese caso creo que cabe una reflexión acerca de cómo se toman las decisiones y con qué finalidad se toman las decisiones en la política. Claro, porque ya hemos visto en anteriores oportunidades las participaciones digamos, fuertes de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Porque, claro, obviamente tú tienes una representación en el Congreso de la República y usas ello como fuerza. No sucedió con Keiko Fujimori, por ejemplo, cuando consiguieron más de 70 curules y la fuerza que ejercían con el peso de los votos, ¿no? Y además uno recordará el Chac La Botica, entonces, bueno, uno ya sabe lo que hablaban. Pero efectivamente, ¿no? Claro, estamos hablando del caso César Acuña porque es lo que acaba de suceder, lo que se acaba de conocer, pero lamentablemente podría darse con otros partidos políticos que están en contienda. Y también es importante ver y seguir enfatizando en la hoja de vida, ¿no? Estamos hablando de más de 1.400 candidatos a gobiernos regionales y alcaldías
que tienen problemas con la justicia. Uno ve recientemente alcaldes que están sentenciados, otros con prisión preventiva, lo mismo que gobernadores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los partidos políticos parecen una coladera. Por alguna razón la política atrae a personas con problemas con la justicia. Y en realidad, si uno se reúne en cualquier espacio con sus compañeros de colegio, con los compañeros de universidad, de trabajo, con la familia, en fin, uno no va a encontrar un porcentaje tan alto de personas con antecedentes judiciales o con investigaciones fiscales, como los encuentra entre el grupo de candidatos. Entonces, eso nos debe mostrar que algo está fallando, ¿no? En primer lugar, ¿a quiénes atrae la política? Por supuesto, hay excepciones, hay gente valiosa, notable, muy destacable en el ámbito de la política, pero también hay muchos, demasiados casos de personas con problemas en la justicia o personas que lo que buscan es simplemente conseguir poder inmediato. Entonces, eso tiene que ver también con el colapso del sistema de partidos. Los partidos, al haber colapsado, dejaron un espacio abierto para que no haya filtros, para que no haya una competencia adecuada en el ámbito de la organización, ¿no es cierto?, que permita que las y los mejores sean los que accedan a las candidaturas. Entonces terminan accediendo a las candidaturas muchas veces quienes tienen más recursos, quienes pueden pagar la campaña o quienes incluso compran su puesto, ¿no?, en una lista, como se ha visto mucho en el pasado. Eso es parte de la crisis. Y eso es lo que está generando también la crisis de representación que hoy vivimos. Porque esas personas que no son políticos con oficio, con vocación, con interés, ¿no?, llegan para negocios personales. Y si se llega a la política para negocios personales, la finalidad principal, que es representar a la gente, no se cumple. Y eso daría muestra también de lo que estamos viendo en el Congreso de la República, ¿no? Porque entraron 9 bancadas, ahora estamos viendo 13. Entonces no hay un tema ideológico, no me afilio a un partido político porque tengo la convicción, estoy luchando por esa misma causa. No, da a entender de que estoy luchando por mi conveniencia. Me subo, digamos, a donde siento que voy a alcanzar los votos suficientes para llegar a obtener una curul. Por eso es importante la reforma política electoral, que se avanzó, se insistió, pero que al final no estamos viendo resultados porque ha terminado de paralizarse, no ha continuado. Entonces, ¿cuál es la importancia de que se retome ello? En primer lugar, la debilidad del Congreso es la debilidad de los partidos. Tenemos bancadas que no son consistentes porque no tenemos partidos consistentes. El 25% de los miembros del Congreso han cambiado de bancada en un poco más de un año. Entonces, eso es realmente un indicador de alarma, ¿no?, de cuán poco consistentes son los grupos parlamentarios. Si uno mira las votaciones, en algunos casos sí todo el grupo parlamentario vota en conjunto, pero en muchos casos los miembros de un grupo parlamentario se parten en la votación en votaciones importantes. Entonces, eso está mostrando que no hay cohesión en esos grupos. Ahora, en cuanto a la reforma política, creo que los resultados son mixtos. Hay algunas cosas que nos han dado resultados favorables. Por ejemplo, la reforma sobre paridad y alternancia es una reforma que se ha demostrado que ha incrementado el número de mujeres en el Congreso. Hoy tenemos el Parlamento más paritario de la historia republicana del Perú, y se ha incrementado también el porcentaje de candidatas mujeres en elecciones subnacionales. Eso va a tener un impacto en estas elecciones que ojalá que sea importante. No ha ocurrido lo mismo con, por ejemplo, las candidaturas a alcaldesas, que siguen estando muy bajas, ¿no? Sí. Sin embargo, ha crecido el porcentaje de candidatas a gobiernos regionales, ¿no? Y eso gracias a que hay una disposición de paridad horizontal en las listas que obliga a los partidos a tener igual cantidad de candidatas y candidatos a ese cargo. Entonces, yo diría que ese es, por ejemplo, el lado positivo de la reforma. Eso ha funcionado. Y hay otros que no han funcionado lamentablemente y sobre los cuales habrá mucho que hablar. Claro que sí, hay que seguir insistiendo porque vamos a mantener esa actitud positiva, ¿no?, frente a la adversidad que nos aqueja y que estamos viendo. Hay que seguir insistiendo a los ciudadanos que por favor se informen, que dentro de esas hojas de vida que uno cuestiona seguramente aparecerá una persona idónea, prueba, pero hay que buscar y hay que buscar bien. A lo mejor en muchos casos con lupa, pero ahí deben estar. Efectivamente. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Percy Medina, jefe